Bien, voy a definir lo que es una función creciente o estrictamente creciente. Y la definición es la siguiente. Supongamos que tengo una función f de x definida en y es un intervalo que puede ser abierto, cerrado o semiabierto, ¿no? O sea, semiabierto es en que el punto, uno de los puntos de los bordes pertenece y el otro no. ¿Ok? Entonces decimos que f de x es creciente si f de x1 es menor o igual que f de x2, siempre que x1 es menor estrictamente que x2. Y f de x se dice estrictamente creciente si f de x1 es menor que f de x2, siempre que x1 es menor que x2. Ahí dibujé esquemáticamente una función creciente, por ejemplo, si yo tomo cualquier par de puntos, x1 es más chico que x2, eso es. Y entonces f de x1 es menor o igual, puede ser igual. ¿Okay? Acá en este caso es igual. Pero si tomo otro par de puntos, con esta condición, siempre es menor o igual. Fíjense, la función, digamos, cuando se dice creciente, puede tener mesetas donde se permanece constante. Por ejemplo, acá yo he dibujado esta función, permanece como constante acá y después sigue creciendo. De hecho, una función constante, ¿sí? Si fuera constante para todo punto, sería creciente, según esta definición. ¿Okay? Pero estrictamente creciente es que siempre, si tomo dos puntos distintos, el de la derecha está más alto. Esa es esta condición. Por ejemplo, la función x al cubo es una función estrictamente creciente. Tomo dos pares de puntos y el más grande, la función f en el punto más a la derecha es más grande que el punto a la izquierda. Una observación, si la función es estrictamente creciente, o sea, si tiene esta condición que es mayor, estricto, entonces es creciente, o sea, porque si es mayor, entonces es mayor o igual, ¿sí? Mientras que una función puede ser creciente, pero no estrictamente creciente, por ejemplo esta. En esta tengo esos par de puntos donde la función vale lo mismo, ¿sí? Pero si fuese estrictamente creciente, para ese par de puntos tendría que ser la desigualdad tendría que ser estricta, y no lo es. Así que esta no es estrictamente creciente, pero sí es creciente. Después, un ejemplo importante es el siguiente. Seno de x, en realidad es la función seno de x, dibujé un pedazo acá. La función seno de x no es ni creciente ni estrictamente creciente en todo el intervalo menos infinito más infinito. Sin embargo, si yo restringo este intervalo, voy a restringir el intervalo a menos pi sobre 2 pi sobre 2, ¿sí? Y miro la función solamente ahí. Y ahí sí la función, si la miro solamente ahí, la función es estrictamente creciente. ¿Okay? O sea, puede ser que la función en ciertas regiones no sea ni una cosa ni la otra, pero si restringo su dominio, entonces sí puedo obtener una función o creciente o estrictamente creciente. Ese es un ejemplo de ese estilo. Y otra cosa es que las definiciones para funciones decrecientes o estrictamente decrecientes son similares. No las puse acá, pero son similares. ¿Okay? Uno diría que la función es decreciente si esta desigualdad se da vuelta para el otro lado con x1 menor que x2. Esto es lo mismo. Y se dice que f es estrictamente decreciente si f de x1 es mayor, o sea, esta desigualdad se da vuelta, si que f de x2 siempre que x1 es menor que x2. ¿Okay? O sea, las definiciones, repito, son similares. Ok. Lo que interesa, para eso la definición que estoy dando, me va a interesar es el teorema de la función inversa, ¿sí? Que ahora voy a enunciar. Supongamos que tengo una función f de x definida en un intervalo AB, ¿sí? Continua y estrictamente creciente, ¿sí? Acá lo que pongo en azul es que si lo cambio, ahí lo que tengo que cambiar, tengo un teorema análogo, ¿sí? Pero por ahora supongamos que tengo continuo y estrictamente creciente.
Entonces, esquemáticamente el dibujo que tengo es este dibujo, la función en AB, y la función es estrictamente creciente, va desde f en A hasta en f en B. Entonces, lo que dice el teorema de la función inversa es que en realidad existe una función que llamo f a la menos 1, que es la función inversa, que va desde f en A hasta f en B, o sea, está definida acá, y va a R, la función que se llama la función inversa, de modo que f a la menos 1 de i es x, y es continua y estrictamente creciente. Es decir, si uno mira la función f, es la que va desde los x a los y, y es la que a cada valor x da f de x. Bueno, la función inversa sería la que dado un i acá, va a parar al x correspondiente. O sea, por eso se llama función inversa. Por supuesto, uno tiene que tener cuidado porque, a ver, yo puedo tener una función que va de x a y, pero puede ser que la inversa no esté definida. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, y como vale también lo siguiente, f a la menos 1 de f de x, o sea, si yo tomo como el x y voy a parar a f de x0 y después tomo la función inversa sería la que dado el x0 va a parar al x, o sea, si voy y vuelvo, voy al mismo punto, siempre que el x acá esté en AB. Y lo mismo si estoy en este intervalo, ¿sí? El i por la función inversa irá a parar al x, y si de nuevo tomo ese y lo mando por f, vuelvo a parar al i. O sea, esto es lo que se llama la identidad en i para todo i de este intervalo, y este es la identidad en x para todo x de este intervalo. O sea, la función inversa en esencia sería mirar ahora la función, pero desde el eje de las i's, ¿ok? El eje de las i's. Lo que dice es, si es continua y estrictamente creciente, la función inversa existe y es continua e inversamente, perdón, y es continua y estrictamente creciente. Una cuestión importante es que f a la menos 1 no es 1 sobre f, sino que significa, es una notación, es la función inversa. Yo no voy a hacer la demostración, pero la idea es, en esencia es la siguiente. Supóngase que tienen un I0 entre f de A y f de B, ¿sí? Como dice acá. Entonces, por el teorema de valor intermedio, que ahora voy a recordar, el teorema de valor intermedio, recuerden, era el teorema S, dado en la otra clase, que era el que me aseguraba lo siguiente: si yo tenía una función que solamente pedía que era continua, ojo, no pedía que fuese estrictamente creciente, sino que yo tomaba una función continua y tomaba el intervalo generado, cerrado, por f en b, o sea, tomaba el f en b, y tomo el intervalo en este caso es f(a)f(b), que está acá, y tomo un i0 que estaba en ese intervalo, siempre había un x0 que iba a parar a i0. Fíjense, en este caso, ¿sí? Lo que me asegura es que dado un i0 hay un x0 que va a parar, ¿sí? Pero si uno tomase, por ejemplo, en este caso, voy a tomar un i0, si toman un i0, este i0, acá hay dos puntos, habría un x0 y un x0', tales que irían a parar a ese valor, ¿ok? Entonces, vuelvo a la demostración. Entonces, el hecho central digamos, del teorema es que acá yo le estoy agregando, además que sea continua, que sea estrictamente creciente. Entonces, esta función es estrictamente creciente. Eso va a hacer que exista la función inversa, porque en el caso de recién no existe un solo valor, existen dos valores. Entonces, repito, tomo el i0, y como este está en el intervalo f(a), f en b, hay un x0 que va a parar, ese es por el teorema del valor intermedio de recién, pero lo importante es lo que digo acá, que solo hay un punto, porque supongamos que hubiese otro, suponete que hubiese otro, que f de x1 también va a parar al i0, supongamos que hubiese dos. Entonces, o el x1 es menor que x0 o el x0 es menor que x1, y entonces uno lo que tiene es así. El dibujito
que es el primero, uno tendría dos puntos que van a parar a uno mismo, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, ocurre sería el segundo caso, o al revés, pero no interesa. Lo que falla acá es que la función no es estrictamente creciente, porque la definición de estrictamente creciente justamente es que el valor, en este caso, de x1 tendría que ser más grande, y acá estoy diciendo que es igual, ¿sí? Entonces, esto mostraría, primero, repito, que por el teorema de valor intermedio hay un punto, dado un y0, hay un punto x0 que va a parar, pero solo hay uno. Y la otra cosa es que, supongamos que tomo un punto, acá el punto lo tomé entre f de a y f de b. ¿Puede haber un punto fuera de ese intervalo? O sea, el intervalo fa, fb. ¿Puede haber un punto fuera, o sea, tomo un i0 por fuera de ese intervalo? ¿Puede haber un x0 que vaya a parar? Eso es lo que estoy planteando acá. Si tengo un punto i0 que no está en este intervalo, o sea, el i0 está fuera de este intervalo, entonces tendría que, la pregunta es si hubiese un punto x0 de este intervalo a b que va a parar, ¿sí? Entonces el i0, como no está en este intervalo, bueno, podría ser o es más grande que f en b o es más chico. O sea, o es más grande, porque no está en el intervalo, o es más grande o es más chico. Y supongamos que sea más grande. Otra vez pongo el dibujo. Si uno supone que es más grande, ¿sí? Tomo un x0 y el f en x0 es más grande que f en b. O sea, tomo el i0 está fuera del intervalo, como recién dije, y hay un x0 que está en el intervalo y es más grande. Resulta que el f en b es más chico que el i0, porque estamos suponiendo que el i0 es más grande que f en b. Bueno, lo que no funciona acá, esta función no es estrictamente creciente. Tomo el x0 y el b, y la función f en b es más chica que f en x0. Así que es absurdo. O sea, lo que estoy diciendo es que no puede haber todo punto que está en el intervalo fa en b, f en b es tomado por un punto x0 y solo por uno. Y todo punto que está fuera del intervalo, no hay ningún punto en AB que vaya a parar ahí. Es decir, la imagen de f es exactamente este intervalo. Es exactamente este intervalo. Y la otra cosa es que solo el i0 proviene solamente de un punto. ¿Sí? O sea, en sumatoria lo que tengo es lo siguiente. Lo que digo ahí, la imagen de f es entonces, como dije, f de a, f de b cerrado. F es inyectiva y sobreyectiva de AB en f de a, f en b, que eran los intervalos de partida y de llegada. Para recordar, creo que inyectiva y sobreyectiva lo vieron, pero lo voy a recordar acá. Una función, si tienen dos conjuntos a y b, h se dice inyectiva, si dado dos puntos distintos, h de a1 es distinto de h de a2, y a1 es distinto de a2. Y h se dice sobreyectiva si la imagen de h es b, si h va de a a b. Ejemplos muy simples para que recuerden. Por ejemplo, acá tengo el conjunto A es 1, 2 y este es el conjunto B, A, B, C. Entonces tomo la h y la h significaría las flechas 1 va a A y 2 va a B. Y acá el C queda suelto. Entonces, esta es una función inyectiva. Si tomo dos valores en A distintos, uno es distinto de 2, van a parar a dos valores distintos, efectivamente. Para cualquier par, para cualquiera, ¿okay? Pero no es sobre, porque la imagen de esta H es AB y no es sobreyectiva, el C está suelto. Esta es sobreyectiva, o sea, la imagen de esta es AB, pero no es inyectiva. El 1 y el 2 son distintos y van a parar a A. ¿Sí? Esta función no es sobreyectiva ni inyectiva.
el 1 y el 2 van a parar a A y B y C quedan sueltos. Finalmente, esta es sobreyectiva e inyectiva, que en general se llama biyectiva. El 1, 2, 3 van a parar a B, C respectivamente, ¿sí? Y entonces, siempre que uno tenga una función que sea biyectiva, o sea, inyectiva más sobreyectiva, puedo definir la función inversa, trivialmente. Acá el A va a 1, el B va al 2 y el C va al 3. Eso es lo que está pasando con lo que vengo probando con la función f. O sea, la función f es inyectiva y sobreyectiva, va del AB a f de A, f de B, ¿sí? Sin problema. Y entonces puedo definir la función inversa, la que va al revés, la que va de este intervalo a x. Y esa la llamo f a la menos 1 de y. Entonces la función inversa está bien definida. Bueno, se puede probar, eso no lo voy a hacer, pero que esta inversa es continua y es estrictamente creciente. Lo que puse ahí, en lo último, es un ejemplo. Y igual a x cuadrado, esa es la f, pero sería una parábola, pero claro, la parábola no es estrictamente creciente, pero si la restringo como antes a 0 más infinito, desde 0 a más infinito, sí es estrictamente creciente, me quedo con ese pedazo, y esto va de 0 más infinito a 0 más infinito, ¿sí? Y la función inversa sería la que va desde 0 más infinito en y a x, o sea, la que da la vuelta. Pero la que da la vuelta, en el fondo, si uno la mira desde el y al x, es la función raíz. ¿Sí? Es la función raíz de y, que es lo que llamé f a la menos 1 de y. ¿Sí? Y va otra vez de 0 a más infinito a 0 más infinito. En general, acá hay una pequeña cuestión. El teorema está enunciado para intervalos cerrados, ¿sí? Para A, B. Entonces uno podría tomar un A, que es 0, un B cualquiera, y la imagen inversa iría en realidad desde B al cuadrado, perdón, de 0 hasta B cuadrado, ¿sí? O sea, el teorema se podría aplicar para intervalos que están acá, cada vez más y más grandes, y en el fondo, cuando uno toma todos los intervalos, tiene la función definida en estos intervalos infinitos. ¿Okay? Otra observación es que en general acá, para que no haya confusión, yo escribí f a la menos 1 que va, digamos, da la vuelta, va de y a x, pero en general se escribe la función inversa como función de x otra vez, ¿sí? Eso después en adelante lo voy a volver a hacer así, como lo escribimos siempre. Siempre tenemos la x como variable independiente y la y de llegada. ¿Okay?